Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, lo adelantaba antes de la pausa, estamos en nuestro panel de conversación habitual, acá en Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan y el canal de Uchile TV, y por supuesto con la presencia de la editora general de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días, muy bien. Y saludamos también a quienes van a ser parte el día de hoy de este panel de conversación. En primer lugar, a la integrante de la red de politólogas, magíster en sociología, directora de políticas públicas e incidencias de la Fundación Ecosur, Pamela Po. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, bien. Qué bueno, qué bueno. Y por supuesto también al abogado, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, CET, Claudio Pérez. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, reiterar el agradecimiento a ustedes por estar. Y, Monse, vamos al tiro con los temas porque hay harto que hablar. Harto que hablar, sí. Pues bueno, ayer hablábamos de las enmiendas, un poco la conversación que tenían con Juanita hace unos minutos con Alejandra Kraus, y es el tema que les queríamos proponer para iniciar. Se conoce, no a cabalidad, porque fue bien tarde, ¿no? El plazo donde se presentaron estas enmiendas, pero se conocen varias de ellas, que además habían sido adelantadas por el consejero Luis Silva en algunas entrevistas entre el día domingo y ayer. Finalmente se confirma lo que había adelantado. Quizás lo novedoso es que esas enmiendas no fueron consensuadas con Chile Vamos, salvo el tema de la reducción de parlamentarios, entre otras. Pero también ahí hay diferencias respecto del número, por ejemplo. Bueno, ahí quiero partir preguntándoles cómo ven esto, ¿no? Ayer hablábamos con el abogado Javier Couso y él planteaba varias cosas que son interesantes y que las quiero traer acá para que las analicemos. Él decía que las enmiendas de republicanos particularmente son una especie de involución, no solamente respecto del texto de los expertos, sino que de la misma Constitución del 80. En pocas palabras, ni Jaime Guzmán se atrevió tanto, ¿no? Y él ponía varios ejemplos, ¿no? Bueno, mencionaba el tema del aborto, de los tratados internacionales, en fin. Lo que pone bastante cuesta arriba este proceso, señalaba él. Y lo segundo, que a mí me llamó la atención, él decía que ponía en duda el tema de los costos, que se ha hablado harto que Republicanos debiera tener una responsabilidad porque si quiere ser gobierno, ¿no? Tiene que demostrar cierta gobernabilidad o capacidad de gobernabilidad. Él decía, yo no estoy seguro que la ciudadanía vaya a endosar a Republicanos los costos de un fracaso electoral. Y ahí les quiero preguntar justamente por la estrategia, bueno, primero la opinión que tienen respecto de estas enmiendas, ¿no? Y segundo, la estrategia detrás de Republicanos, si es que realmente están viendo esto como que se están jugando algo importante o quizás lo que hay detrás es, bueno, esta es una oportunidad histórica para nosotros incorporar temas que son importantes y que incluso hacen que la Constitución sea más conservadora y más neoliberal que la del 80, y si eso fracasa, bueno, nos quedamos con la actual y es una suerte de win-win, ¿no? ¿Cómo ven ahí la jugada de Republicanos? Pamela. Bueno, yo la verdad creo que difiere un poco de la última parte en el win-win, digamos, de los que vamos, o sea, claro, no tienen nada que perder, solamente ratificar la Constitución del 80 o en el fondo confirmar esta Constitución que se está escribiendo. Yo creo que están demostrando lo que son. Y esto uno lo ve en el Congreso Nacional también. O sea, estos ideales que tienen, que en el fondo se condicen con lo que ellos ya vienen transmitiendo hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que no logran ocultar, digamos, ni quieren parecer otra cosa, sino que están revelando su esencia, y su esencia es que son retrógrados y conservadores. Y en ese sentido uno ve que las normas, me da la impresión que ni siquiera se comprende, por ejemplo, qué significa rebajar parlamentarios o el tema con respecto a la paridad o el tema del aborto. O sea, a mí me da la impresión de que es la esencia de ellos y queda demostrado y plasmado. Creo que eso sí va a tener un impacto, digamos, a la hora de decidir si es que salimos de este gobierno y entramos a un gobierno, digamos, con una ultraderecha. A mí me da la impresión de que no. O sea, si Chile es bien y bastante conservador,
no creo que seamos en extremo, digamos, conservadores. Entonces, hay un reducto de personas que obviamente lo es, pero me da la impresión que el chileno, la chilena, estamos más o menos en un centro bastante amplio, en el cual en el fondo no tenemos ese nivel de conservadurismo. Así que me da la impresión de que solo muestran su esencia y en ese sentido, por último, yo agradezco que se muestre esa esencia, porque queda mucho más develado los planos donde nos vamos a mover en cuanto a los discursos. Así que prefiero que sea así. Lo que sí, obviamente, esto puede que nos lleve a otro fracaso en relación al proceso constituyente y obviamente va a cerrar la puerta para que exista un tercer proceso. O sea, yo creo que la ciudadanía tampoco está, digamos, llana a querer vivir otro proceso constituyente, porque ya la verdad es como sacar algo a las patadas y a la fuerza. Entonces yo creo que estos procesos se tienen que dar en el fragor, digamos, de que la ciudadanía realmente lo esté demandando. Claudio, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, a ver, a mí me parece que Republicano está jugando una carta para ellos, desde su lógica muy inteligente, está tratando de tensionar el proceso constitucional, eh, jugando una carta en medidas, en propuestas que saben que son solamente para su público, en ningún caso para poder construir cierta transversalidad. Uno esperaría, o habría esperado, mejor dicho, que republicanos tratara de construir acuerdos importantes, discrepando de todo lo que es republicano, por cierto, ¿eh? Pero tratar de construir este acuerdo porque uno tenía la impresión de que el republicano estaba mirando más bien la presidencial, y en ese caso lo que iba a tratar de hacer en este proceso era tratar de construir cierta impresión de gobernabilidad, de poder conducir un proceso. Me parece que en esta etapa el republicano está optando precisamente por el camino contrario, más bien tensionar el proceso constitucional. Por ejemplo, hay una cuestión bien compleja de las que plantea el republicano, que es el tema de los tratados internacionales. Es decir, tratar de consagrar que los tratados internacionales tienen un rango infraconstitucional va en contra de todo lo que han sido los avances en materia de consagración de derechos humanos y tratados internacionales que ha suscrito Chile durante décadas. Me parece que eso evidentemente es un retroceso completo a lo que ha sido nuestra cultura jurídica también y nuestra relación nuestra relación y nuestra inserción en el espacio internacional. Pero me parece que está jugando esa carta. Ahora, obviamente, al republicano esto no le genera un costo hacia fin de año, y yo coincido con lo que decía Pamela, porque evidentemente al tensionar ellos o van por esto o van por mantener la nueva constitución. Entonces no están pensando en tener un nuevo texto constitucional. Evidentemente no hay espacio para un tercer proceso y así lo han señalado todo el espectro político. Ahora estamos enfrentados a una situación compleja que va a haber que ver cómo Republicano efectivamente lee el espacio político de esto. Ahora yo, por lo menos de los estudios que he visto, y hay uno del COES bien interesante, que señala que el electorado nuevo que se suma, producto del voto obligatorio, es un electorado que no tiene identidad política, es muy difícil identificarlo políticamente en un espectro, pero sí es un electorado más bien conservador. Entonces yo pondría ojo con eso porque creo que el republicano está haciendo por ese lado, desde su postura, está haciendo una lectura en esa línea de un electorado nuevo que se suma por el voto obligatorio, que es más bien conservador, que también, como lo he dicho antes, no se logra identificar políticamente en qué espectro, pero sí actúa bajo determinadas motivaciones específicas. Y yo creo que a eso hay que ponerle mucho ojo. Sí, a propósito de lo que mencionas Claudio, y por supuesto también lo que mencionaba Pamela, porque un poco es como el trabajo, ¿no? O la pega que ha hecho este sector desde que comenzó a constituirse ya como una fuerza política como tal. Su pega es tensionar en cierta forma aspectos que para el común de nosotros, de las otras fuerzas políticas, pueden parecer muy obvias o muy elementales. Bueno, sin ir más lejos, la parte de la base militante del Partido Republicano insiste en esta idea, por ejemplo, hasta de salirse de la ONU. A ese nivel de cuestionar lo evidente llega este sector, y en ese caso, en cierta forma, lo que está haciendo el Partido Republicano es mantener la estrategia política que lo ha llevado a donde está hasta el día de hoy. Y si se ven como mayoría en el Consejo Constitucional, dicen, bueno, es como el meme, ¿no? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Entonces tiran toda la carne a la parrilla y ahí hay muy poco que
que puedan perder, porque efectivamente varias de las propuestas que presenta el Partido Republicano, si uno se queda en el titular, pueden llegar a ser muy atractivas o por lo menos muy seductoras para un sector de la población. Cuando se habla del con mi plata no, del contexto de libertad en general, libertad de salud, libertad de los padres de educar a sus hijos, etcétera, Lo de etcétera. reducir los parlamentarios también es popular. Reducir los parlamentarios. Por no ¿Para decir qué, para qué populista. vamos a pagarle a más diputados, a más senadores si están prorrogándose la plata? Entonces son ideas que si uno se queda en el titular son bastante atractivas. ¿Cómo convencer en ese caso a la ciudadanía de que no? De que en el fondo, ya está bien, son más diputados, pero es necesario para la representación. O está bien, con mi plata no es tuya la plata, hombre, date cuenta. Pero es un trabajo que no se hizo con el plebiscito del 4 de septiembre, o si se hizo, no dio resultado. ¿Cómo puede ser eso en este nuevo proceso, Pamela? Ahí se nos quedó pegada Pamela. Sí, parece que hay un problema con la Ahí conexión. volví. Ahí volviste, Ahí sí, Pamela, sí. sí. ¿Escuchaste la pregunta o no? O si te la repito. Ah, ya, perfecto. Escuché todo. No, tranqui, te lo escuché. O sea, yo aquí, bueno, tenemos, ahí está el zapato chino, creo yo, porque, mira, no voy a decir que leí la entrevista, pero a la pasada vi algo sobre el Museo Histórico Nacional donde se hablaba que el tema de la complejidad hay que volver al pensamiento complejo, y ese es el zapato chino que tenemos ahora, porque la velocidad de los tiempos es muy rápida, viene un proceso, ¿cierto?, electoral muy rápido. Y lamentablemente estas cosas se enfrentan con educación cívica, con un cambio cultural, con más educación de más calidad, digamos. Entonces es ahí donde tenemos el problema, porque quien está en política y entiende el sistema democrático, sabemos que se requiere de una representatividad, por ejemplo, en el Congreso, que tiene que ser amplia, que tiene que haber un número, de hecho la cantidad de diputados que debiera haber debiera ser mucho más, y la cantidad de senadores debiera ser más, digamos, si queremos ser representativos de la sociedad. Y eso no ocurre, digamos. Entonces, si se van reduciendo, la gente, claro, lo toma desde una lógica de esto nos cuesta menos plata, pero la democracia es un sistema que requiere, digamos, de sostenerse, no es un sistema barato. Y necesitamos, digamos, alimentarla porque tenemos que colocarnos de acuerdo, digamos, en la toma de decisiones. Entonces, lamentablemente, este tema va a haber que enfrentarlo desde hacer la educación, digamos, del boca a boca que vamos a tener que realizar, digamos, capacitar lo que más podamos. Nosotros, por ejemplo, desde la fundación hacemos cosas, digamos. Obviamente el rango al cual uno llega es muy pequeño, entonces por eso yo digo que estamos en un zapato chino y es problemática la situación porque estamos enfrentando procesos electorales desde la total desinformación, lo que producen por otro lado las redes sociales, o sea, todo lo que implica. Entonces, en este sentido, el sistema democrático tiene un problema. Y ese problema tiene y se relaciona por las cosas que no se hicieron anteriormente también. Entonces, cuando los gobiernos dicen sacamos educación cívica de los colegios, bueno, esto también es parte de eso. Entonces, y por eso tenemos a una ultraderecha que surge en el mundo, digamos, y esto es a nivel mundial, donde hablan cosas con respecto a la ONU o la Agenda 2030 y cosas que uno dice que son mínimos civilizatorios en el fondo y no están de acuerdo con ello y la gente lo empieza a repetir. Entonces acá tenemos un problema que tenemos que ver cómo en el fondo salvamos la democracia, digamos, de este tipo de cosas y cómo también la democracia da esos espacios de participación ciudadana, porque la ciudadanía por una parte demanda eso y por otro lado cómo también generamos bienestar material. Y yo diría que ahí es donde también hay un nudo, porque en estos momentos la ciudadanía no percibe que el sistema democrático le genere, digamos, ese bienestar material. Las personas están dispuestas a ir hacia una lógica más autoritaria si en el fondo mañana se entregan viviendas, si mañana la gente tiene acceso, digamos, a bienes materiales. Entonces ahí es donde estamos en una situación bastante compleja y difícil, digamos, de administrar. Bueno, parte de este zapato chino que dice Pamela, en contraposición a lo que plantea Claudio, hay temas que son bien valorados por la ciudadanía, como por ejemplo el aborto en 3 causales. Las encuestas dan cuenta de que tiene un apoyo importante, también es el caso de la paridad, y cuando el Partido Republicano atenta contra esas ideas, ¿no? O esos avances que ha tenido nuestro país,
también podría verse perjudicado en términos de apoyo popular. No lo sabemos, ¿no? Es una suposición. Bueno, a propósito del Partido Republicano y cómo ha tensionado también a la oposición, queremos plantearles otro tema que se vincula de alguna manera con esto, que son los 50 años, que cada vez toma más vuelo este tema, ahora con la gira del presidente por Europa, donde ha hecho alusión a este tema, el llamado que hizo en una entrevista a firmar una declaración. Uno puede cuestionar quizás la forma, se debió haber hablado con los involucrados antes, no se debió haber anunciado en una entrevista en el extranjero, pero más allá de eso, la intención, la idea de que todos suscriban una declaración para básicamente condenar los golpes de Estado y particularmente el que existió en nuestro país, generó una resistencia que a mí me llamó profundamente la atención por parte de Chile Vamos. Y ahí les quiero preguntar, que partiendo por ti, Claudio, ¿qué es lo que ves tú que está detrás de esta resistencia? Porque se habla, bueno, el presidente no debió haberlo anunciado así, esto también tiene que ir acompañado, siempre el pero, ¿no? Condenamos el golpe de Estado, pero también hay que reflexionar la otra parte, bueno. Me llamó la atención, ayer entrevistábamos a la senadora Paulina Núñez, candidata a presidir Renovación Nacional del ala más moderada, por así decirlo, y la periodista que le hizo esta entrevista, nuestra compañera Fernanda, le consultó en 3 oportunidades a Paulina Núñez si es que ellos suscribirían esta declaración. Ella dijo: nosotros condenamos las violaciones a los derechos humanos, pero no estamos obligados a afirmar lo que para el presidente Boric puede resultar ser la verdad, sino que estamos muy resueltos a que en estos 50 años podamos encontrarnos, bueno, con una mirada de futuro. Bueno, le vuelve a preguntar nuestra compañera y ella insiste: nosotros condenamos las violaciones a los derechos humanos, no menciona el golpe de Estado. Y en una tercera oportunidad también le pregunta y ella rehúye la respuesta, no dice condenamos el golpe de Estado. Y ahí está la duda razonable de si realmente la derecha condena el golpe de Estado. Quizás esto es parte de lo que está detrás de no querer suscribir esta declaración, más allá de todas las excusas que se han planteado de la forma, la polémica que ya podemos analizar después con el juez Garzón. Bueno, Claudio, ¿cuál es tu mirada al respecto de, porque ayer uno escuchaba de los parlamentarios y las razones para no querer suscribir esta declaración eran bien variopintas? Sí, a ver, yo creo, mira, primero yo diría, las formas en política son bien importantes, ¿ah? Entonces yo diría que eso hay que tenerlo siempre presente, sobre todo en un hecho tan complejo y tan doloroso para el país como tiene que ver con el golpe de Estado y la violación a los derechos humanos también, por cierto. Entonces me parece que en eso las formas son importantes. Yo me quedo ahí. Yendo al fondo del tema, yo diría que llama la atención, ahora es parte de lo que hemos visto los últimos años, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que Pamela hablaba de este déficit de educación cívica, la poca valoración de la democracia que existe hoy día, el tensionamiento por parte de un surgimiento bien importante a nivel mundial de la ultraderecha, donde se cuestionan mínimos comunes básicos de la convivencia en sociedad. Entonces lo que estamos viendo por parte de la derecha tiene que ver precisamente por eso, y por parte de RN a mí me parece que en la lógica de ellos están viendo cómo contienen el avance republicano, entonces están jugando en su cancha, más bien están cuidando el nicho, más allá de eso. Ahora, para mí es obvio y evidente que aquí debería existir una condena transversal al golpe de Estado, por cierto, a la violación de derechos humanos. Nada justifica la violación de derechos humanos, nada lo justifica. Y evidentemente la condena al golpe de Estado, donde evidentemente a 50 años del golpe de Estado, cada partido, cada actor tiene que hacer su mea culpa. Y aquí el mea culpa es de todos. Me parece lógico que en un quiebre institucional tan dramático como tuvo el país, todos tienen responsabilidades. Unos tendrán más que otras, por cierto, pero todos tienen una gran responsabilidad y todos tienen que hacer su mea culpa. Me parece evidente que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Entonces, un golpe de Estado, un quiebre institucional como el que ocurrió en el año 73 es totalmente condenable. Y lo que vino después completamente condenable, más aún todavía con la violación de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que el mínimo para poder
conversar o para, dicho de otra forma, el mínimo que uno esperaría del sistema político hoy día es ese. Para poder mirar hacia el futuro, yo diría un país, un pueblo que no tiene historia, que no se hace cargo de su historia, es un país que siempre va a tensionadamente estar mirando el futuro. Y uno esperaría un mínimo común en ese lado por parte del sistema político completo de lo que ocurrió en el país en el año 73. Sí, Pamela, vamos a ir contigo, pero te propongo para que no estemos apurados ni contra el tiempo y puedas desarrollar tu idea de la manera más tranquila posible. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis cuando son prácticamente las 9 de la mañana y regresamos, por cierto, con este panel de conversación con Pamela, con Claudio, con Montserrat, acá en Radio Análisis. Ya regresamos. Ciclo, Cine más TV a 50 años del golpe. Miradas para el futuro. Ven al GAM a ver las películas de ficción y documental que tratan los hechos del golpe de Estado y sus diversas consecuencias. Martes 18, Dawson, Isla 10 de Miguel Litín. Sesión inclusiva con subtítulos, lengua de señas y audiodescripción. Miércoles 19, Descomedidos y chascones de Carlos Flores. Jueves 20, El diario de Agustín de Ignacio Agüero. Viernes 21, Imagen latente de Pablo Perelman. Desde el martes 18 hasta el viernes 21 de julio, ven al GAM y encuéntrate con los directores de estas historias. Entrada liberada con inscripción, más información en gam.cl. Te esperamos. Acceso inclusivo. Ciclo Cine más TV a 50 años del golpe, miradas para el futuro, exhibiciones y conversatorios. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este sábado 22 de julio, a partir de las 19:30 horas, se presenta por primera vez en Sala Máster Pablo Jarasca, lanzando su EP titulado Jardín. Este cantautor nacional, acompañado de su banda e invitadas, presentará un concierto íntimo para mostrar las composiciones de su nuevo EP, más 2 videoclips inéditos y canciones de su más reciente disco llamado Seré Movimiento y lanzado en 2022. Este músico y compositor mezcla diferentes influencias latinoamericanas junto a una narrativa que viaja desde lo autobiográfico hasta la ficción y de a poco se ha convertido en un referente de la nueva escena musical emergente. Los dejamos invitados para este sábado 22 de julio a disfrutar en vivo la música de Pablo Jarasca a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Transmisión en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl a las 20 horas. Entradas a la venta en portalticket.cl. Si la lluvia que corre, esa agüita nomás, mi amor. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en nuestro panel de conversación habitual junto a Montserrat Rolano, Claudio Pérez y Pamela Po, a quien le vamos a dar de inmediato la palabra para que nos cuente su parecer respecto de lo que planteaba Montserrat antes de la pausa. También Claudio acerca de esta conmemoración de los 50 años del golpe y estas condenas o no que se han hecho por parte de la derecha a la dictadura, golpe de Estado, etcétera. Pamela. Mira, desde mi visión yo creo que hemos involucionado en el tema del golpe en relación a los 30, 40 años que se vivió, digamos, una década y 20 años atrás, digamos. Yo creo que acá, si bien podemos comprender la historia y revisar la historia hacia atrás y todo, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que no se condene tajantemente un golpe de Estado que quiebra la democracia. Y podrán criticar el gobierno de Allende de miles de cosas, pero eso no justifica, porque si no, igual está justificando. Si en el fondo si uno empieza a decir, bueno, pero es que mira, todas estas cosas que pasaron fueron induciendo, no. Aquí habían otras salidas democráticas, se iba a llamar a un plebiscito, o sea, si empezamos a revisar la historia, la lógica era llamar a un plebiscito, o sea, esas cosas no dejaron que ocurrieran, digamos. Y porque también hay que reconocer que la nacionalización del cobre a Estados Unidos le dolió hasta el fondo, digamos, y en ese sentido Estados Unidos decide también, y los políticos chilenos de derecha, ¿cierto?, recurrir a un financiamiento para generar un golpe de Estado. Ciertas cosas, si vamos a hablar de historia, yo creo que hay que ponerse en esa lógica también. Y nada, en absoluto, justifica un golpe de Estado. Para mí, por lo menos, ni siquiera hay que revisarlo, digamos. Y si a la derecha le complica decirlo es porque en el fondo no comprenden finalmente lo que se está buscando que se condene. O sea, en el fondo también les acomoda y justifican, digamos, que el golpe de Estado se dio porque previamente había algo que llevó a eso. No, desde mi visión, la verdad es que la derecha tiene una lógica, digamos, que es bastante poco democrática, digamos, en algunos casos, no digo que todos, pero me da la impresión de que no logran entender qué es lo que es, y sí coincido, creo que lo dijo la Monse, con respecto a que están buscando cuidar, digamos, su predio, en relación al desfondo que se les produce, digamos, el Partido Republicano al tensionarlo hacia más a la derecha, digamos. Entonces, pero para mí es como tienen que condenarlo, y creo que se perdió, digamos, lo que ocurrió a los 40 años cuando se hablaba, digamos, de los cómplices pasivos, o sea, se había avanzado un montón, digamos, en una derecha un poco más, digamos, pensante y que complejiza, digamos, los temas, y que lamentablemente involuciona a raíz de que salen discursos muy facilistas y muy en la lógica, digamos, de digo cualquier cosa que sea fácil comprensión, y eso tiene un revuelo, digamos. Así que para mí, desde esa lógica, lo veo como desde ese lugar. Sí, ahora, Claudio, Pamela, ¿cómo ven que va a recibir a nuestro país esta fecha tan importante de los 50 años? Ayer lo conversaba Claudio con Claudio Alvarado del IES, que él planteaba que iba a ser un momento complejo para nuestro país, de mucha irritación, de mucha polarización, y es lo que estamos viendo las semanas previas, porque faltan menos de 2 meses cuando se hace este llamado a firmar una declaración que todavía no se conoce su contenido, y ya sectores están anunciando que la van a rechazar. Esta idea de generar una foto con todos los actores políticos, estableciendo mínimos civilizatorios, democráticos, ¿no? Como condenar el golpe de Estado, parece que se ve cada vez más lejana, Claudio, y cada vez escuchamos más frases del tipo, y yo creo que la vamos a ir escuchando cada vez más mientras nos acerquemos a la fecha. Sin un Allende no hay un Pinochet, por ejemplo, ¿no? Un poco jugando esta teoría del empate. Hay que recordar que golpes de Estado hubo en toda Sudamérica, y Allende no estuvo en toda Sudamérica. De hecho, fue en contextos bien distintos a los golpes de Estado que ocurrieron en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Había un contexto sociopolítico similar de tensión entre, por ejemplo, la desigualdad también que había en la región en ese tiempo, que era brutal. O sea, no es que haya aparecido la UP por
por obra y gracia del cielo y que vino ahí a cambiar todo porque se le dio la gracia. Hubo todo un proceso detrás que eso es un poco también lo que lleva el argumento de justificar el golpe porque hubo una UP. Bueno, la UP existió porque a su vez hubo otro proceso político anterior y así atrás, y así podemos llegar incluso hasta la formación de la República. Entonces, y probablemente si no hubiera existido la OPE igual habría habido un golpe de Estado. Ese es el punto, ¿no? Bueno, pero más allá de eso y de que la revisión histórica siempre es buena, es necesaria, y la educación también es muy necesaria, cosa que ha faltado. ¿Cómo ves, Claudio, que llega a nuestro país a los 50 años en este contexto, cuando es tan difícil incluso llegar a un consenso respecto de que un golpe de Estado o que este golpe de Estado fue malo? Mira, yo creo que evidentemente estamos en un contexto complejo. El itinerario constitucional establecía que a esta altura íbamos a tener nueva constitución. No que íbamos a estar discutiendo una segunda parte de un proceso constitucional. Digo esto porque evidentemente todo se cruza, todo forma parte de un contexto. Entonces, en el bloque anterior conversábamos respecto a lo que estaba haciendo Republicano, y en cierta medida Republicanos también empieza a tensionar este momento político, la conmemoración de los 50 años. Y lo tensiona por la vitrina que tiene atendido el proceso constitucional. Lo que estoy diciendo es que el itinerario estaba pensado de otra forma. Ahora, eso no ocurrió. Tenemos un contexto político hoy día donde yo creo que va a haber un sector importante de la derecha, me refiero a republicano, que a lo que va a jugar es a tensionar lo más posible en las próximas semanas, esto hacia adelante. Ahora, eso también se enmarca en un contexto en el cual, como país, yo siento que no ha existido la suficiente conversación, el suficiente diálogo para poder construir el mínimo común que conversábamos anteriormente. A mí me parece que la suscripción de los mínimos que hablábamos anteriormente es algo que debiese ser súper obvio. Ahora, eso no se produjo y creo que no va a existir la voluntad por parte de republicanos y probablemente por parte de los otros sectores de derecha. En la lógica de no permitir el avance republicano va a ser muy complejo que eso exista. Entonces veo que nos vamos a acercar en las próximas semanas a un proceso que va a estar bastante tensionado por declaraciones, por distintas manifestaciones de lo que ocurrió o de lo que supuestamente no ocurrió en la dictadura militar y en el golpe de Estado. Entonces veo que hay una situación bastante compleja y que uno esperaría que la madurez del resto del sistema político permita llegar a una conmemoración que sea rechazando, condenando el golpe de Estado y condenando la violación a los derechos humanos, pero lo veo en un escenario muy complejo. Yo creo que evidentemente nos faltó durante muchas décadas, durante mucho tiempo, conversar adecuadamente de lo que ocurrió en el golpe de Estado, condenarlo, pero conversar de lo que ocurrió, condenar los derechos humanos. En eso habíamos avanzado bastante como país y en los últimos años había un cierto retroceso en cuanto a la condena respecto a los derechos humanos, y tiene que ver con algo mucho más complejo y que tiene que ver con que la ciudadanía hoy día, frente al surgimiento de las extremas derechas a nivel mundial, se han manifestado en distintos estudios, está dispuesto a sacrificar libertad en pos de poder tener mayor seguridad, mayor bienes materiales, y eso es algo muy complejo que también forma parte de la tensión política en la que estamos hoy día, precisamente al mirar retrospectivamente lo que ocurrió hace 50 años en nuestro país. Sí, Pamela. Yo creo que, coincido con Claudio en que va a ir subiendo, digamos, probablemente la apuesta de escuchar cosas horrorosas, digamos, en las próximas semanas, de parte de la derecha, digamos, de seguir tensionando con el tema. A mí me da la impresión que, bueno, al gobierno le cuesta, digamos, entender que las cosas tienen canales formales, digamos, como para poder aunar criterios. Y me da la impresión de que ahí se parte mal también. O sea, yo creo que si se quieren aunar ciertos criterios, tiene que haber conversaciones previas para que en el fondo logres aunar por lo menos a una derecha un poco más democrática, que en el fondo se vaya plegando, ¿cierto?, al tema de los 50 años. O sea, yo creo que acá el tema de tensionando de parte del republicano es la problemática que se tiene, y esto es un tema que la derecha en todas partes está ocupando. Y por otro lado, hemos vivido dos procesos constituyentes que develan, ¿cierto?,
los extremos, donde hay posturas, digamos, que no se reconcilian en el centro. Y creo que eso también hace que en específico, esta celebración, ¿cierto? Esta conmemoración, en realidad, sea aún más tensionante, porque devela que tenemos un país que está polarizado. Está polarizado, y eso significa que aquí falta muchísima más conversación. Se nota que no tenemos resuelto el problema, que tenemos que seguir conversando sobre esta cuestión que pasó. Hay nuevas generaciones que no conocen lo que ha ocurrido, y por eso es importante tener un museo de la memoria, porque no podemos prescindir, digamos, de los sitios de memoria, porque aquí hay personas que todavía no aparecen. Entonces, la verdad es que yo creo que acá el sistema político, yo espero que responda de la mejor manera por los mínimos civilizatorios que tenemos que tener. O sea, aquí hay gente que hace festín de cosas horrorosas que ocurrieron, y eso lo hemos visto en fotografías, sacándose fotos con gente de ultraderecha con poleras horrorosas. Entonces, yo creo que acá hay cosas mínimas que ojalá se canalicen, digamos, porque por un bien de la democracia y de la sociedad. Si estos temas se siguen tensionando a este nivel, uno nunca sabe. Y por otro lado, lo que puede ocurrir, digamos. Y por otro lado, también está el tema, creo yo, que Chile todavía sigue, si bien tenemos un par de siglos de historia, digamos, el problema que tenemos es que también hay una lógica muy de latifundio de ciertos sectores, en los cuales todavía siguen, digamos, siendo muy patriarcales y patronales, digamos, y eso lo vemos. Voy a poner un pequeño ejemplo. La ley, digamos, que salió para ciertos delitos de cuello y corbata, ¿cierto? Y que recurren, digamos, al Tribunal Constitucional. O sea, tiene que ver con los dueños del país también. Y esto es que siguen siendo las mismas generaciones, digamos, que claro, antes andaban arriba de un caballo con sombrero guaso, pero ahora tendrán corbata y vestimenta empresarial, pero sigue esa lógica. Entonces, yo creo que acá nos hace mucha falta, digamos, ampliar el espectro, y a veces creo que hasta por una cuestión geográfica nuestro país es bastante conservador. Sí, pues ha habido como una vuelta a los 90 estas últimas semanas en hartos aspectos. Bueno, también lo que dice Pamela abre un punto importante, porque yo creo que nuestro país tiene un problema serio con el negacionismo, que no lo tienen otros países. Si uno va a Argentina, Uruguay, nadie se atreve a reivindicar la dictadura o a los dictadores como se hace acá en Chile, y es pan de cada día. Y ahí uno se cuestiona si es que es necesario o no una legislación, que esto esté regulado, que haya sanciones, porque los chilenos también somos un poco así, ¿no? Si no hay ley, como que está todo un poco abierto. E incluso hasta con ley. Bueno, incluso hasta con ley, sí, lo hemos visto en varios casos, pero es un debate interesante a propósito de los 50 años, porque efectivamente, como dice Pamela, es muy probable que mientras nos acerquemos a la fecha vayamos escuchando cuestiones más aberrantes por parte de distintos actores. Ahora, ¿qué tanto se benefician precisamente estos sectores que buscan tensionar este tema del paso del tiempo? Porque han pasado 50 años y eso no es menor en un país donde lamentablemente la justicia hasta el día de hoy ha sido negada en varios casos relacionados con los crímenes de la dictadura, y efectivamente cada vez es más numeroso la cantidad de personas que nacieron incluso post la dictadura, que no alcanzaron a pasar ni siquiera un día bajo el régimen militar, que a lo mejor les da un poco lo mismo todo este debate, toda esta conmemoración, lo ven como algo súper lejano. ¿Qué tanto eso ha ayudado precisamente a este resurgir, ¿no? de estos discursos negacionistas, en fin? ¿Cómo lo ven ustedes, Claudio? Sí, mira, yo creo que hay que volver un poco hacia atrás en el sentido de poder conversar este momento político que se genera en cierta medida porque hay muchas cosas en nuestro país que no se conversan adecuadamente, que no se debaten adecuadamente. La falta de educación cívica, para decirnos esa parte, la falta de discusión sobre la historia en nuestro país, genera que evidentemente cuando surge una extrema derecha, como la que tenemos hoy día en el país, estos discursos que plantea la extrema derecha logren permear rápidamente. Si el resultado que tuvimos en la última elección para el Consejo Constitucional no hay que mirarlo como un hecho aislado,
Yo soy de los que cree que efectivamente aquí se empieza a gestar una cosa muy compleja que va a ser muy difícil de abordar en los próximos procesos eleccionarios que vienen hacia adelante. Y Republicanos está trabajando para eso. Está mirando un nicho muy importante, por un lado, un electorado que se suma, lo decía anteriormente, que es más conservador, sin necesariamente ubicarlo en un espectro político, pero es más conservador en determinados temas. Un electorado joven, que como tú decías bien, Claudio, parte importante de ese electorado no alcanzó a vivir un día en dictadura, lo cual no significa que no tengan que tener un juicio sobre lo que ocurrió en nuestra historia, lo cual no significa que no tengan que tener una opinión de lo que ocurrió en nuestra historia. Lo que ocurre es que como hemos tenido un sistema político con tan baja legitimidad en los últimos años, con tan bajo nivel de confianza en los últimos años por parte de la ciudadanía, es que me da la impresión de que hay un electorado más bien joven que evidentemente está probablemente en la lógica de yo no viví esto, no lo conozco, ni siquiera, y más lo hemos visto con algunos personajes políticos relevantes, han dicho yo no nací ahí, no lo conozco y no tengo por qué opinar. Lo que a mí me parece que eso es gravísimo desde el punto de vista cultural, histórico y político. Y yo creo que de eso hay mucho. Cuando aparecen esos actores políticos señalando aquello, me da la impresión que están haciendo eco de una sensibilidad bien importante. Entonces estamos en un escenario bien complejo en ese lado, porque hay un electorado más de menor edad, que uno esperaría pueda estar actuando en la lógica de los consensos mínimos, de condena a un golpe de Estado, de condena a una dictadura, que es entendible, no lo vivieron, pero uno se hace cargo de la historia, si uno para eso existe la historia, por cierto. Por otro lado, está extrema derecha que le está hablando a un público, un electorado que yo mantengo que la extrema derecha está leyendo muy bien el electorado hoy día en Chile. Entonces, en ese escenario yo creo que hay una situación bastante compleja para adelante, y no veo por el otro lado el otro sector político, los otros sectores políticos que puedan reaccionar rápidamente en el corto plazo, porque esto es cortísimo plazo. Pero tampoco veo que exista una mirada más bien de largo plazo para poder construir hacia adelante determinadas cosas. O sea, estamos en cierta medida, nuestro sistema político lamentablemente está administrando el día a día y no está mirando el mediano y largo plazo, porque estas son cuestiones que debieron haberse abordado hace muchos años atrás. Además, no era difícil ver, era cosa de mirar un poco lo que estaba pasando en el contexto internacional. Si la ultraderecha en Europa viene hace rato teniendo buenos resultados, nos alarmamos de muchas cosas. En nuestro país, la mayoría de las últimas elecciones presidenciales siempre ha ganado la oposición, es decir, hemos estado en una cosa moviéndonos de oficialismo a oposición por lo menos en los últimos 15 años, y eso es muy complejo para la democracia, para la continuidad democrática es muy complejo. Entonces, yo miro con bastante preocupación lo que nuestro sistema político y nuestro sistema de partidos políticos pueda construir hacia adelante. Bueno, a propósito de lo que dice Claudio, hay una especie de estrategia comunicacional del Partido Republicano, o por lo menos en el Consejo, en la convención, de evitar hablar de Pinochet. Beatriz Hevia, cuando le preguntaron hace algunas semanas, ella dijo, no, yo nací el año 90, no puedo opinar. Bueno, es algo que es totalmente cuestionable, porque si no podría hablar de nada. Y el fin de semana le preguntaron a Luis Silva y él dijo, no, es que yo no quiero hablar de contingencia, por lo tanto no quiero referirme a los 50 años, algo que para él es contingencia. Bueno, puede ser una minuta, una estrategia comunicacional, en fin. Quiero destinar los últimos minutitos que nos quedan para recoger sus impresiones sobre la gira del presidente por Europa. Yo mencionaba muy a la pasada el tema de Baltasar Garzón, que ha generado polémica. Yo creo que en Chile, no creo que allá esto sea tema, sinceramente. Y ocurre muchas veces. Y en un sector de Chile. Y en un sector. Bueno, hoy día es portada del principal diario, del Mercurio, ¿no? Da la impresión que también se está poniendo un énfasis en esto. Baltasar Garzón, que en algún momento fue bien aplaudido, venerado incluso por parte de algunos sectores en nuestro país, no estoy hablando solamente de la izquierda, pero que ahora toman bastante distancia de él.
Y este reconocimiento que hace el presidente Boric, le entrega una chapita, una moneda, una cosa así. Bueno, salieron desde la UDI, si no me equivoco, a reclamar por el costo que había tenido esto y si era nombre del Estado. Se habló de que esto había incomodado al canciller, que dicho sea de paso, el canciller actual fue parte de la defensa por parte del Estado de Chile de Pinochet cuando estaba preso en Londres. Quizás de ahí también la incomodidad. Bueno, hoy día, en la mañana, el presidente dio una declaración en su último día de esta cumbre CELAC en Bruselas y abordó varios temas. Habló de Venezuela, de Cuba, de la guerra en Ucrania, cuestionó que se haya trabado una declaración conjunta de todos los países en contra de Rusia, ¿no? O de la invasión en Ucrania. ¿Cómo han visto esta gira del presidente en Europa, las polémicas que ha generado acá, afuera, los temas que se ha abordado, así como un análisis general, porque no tenemos tanto tiempo? Pamela. A ver, yo con respecto a las polémicas, la verdad es que paso, digamos, con respecto a cómo aquí en Chile se reacciona con respecto a ciertas cosas. O sea, el presidente obviamente y el Estado, bueno, él ganó y puede en el fondo querer homenajear a otras personas y ok, o sea, a mí me parece que en ese sentido ni siquiera quiero entrar a analizar, digamos, cómo la derecha vocifera con respecto a estas cosas, porque la verdad es que creo que finalmente son como voladores de luces de otras cosas importantes que están ocurriendo. O sea, tenemos andando una reforma de pensiones, estamos estancados con la reforma tributaria, o sea, hay problemas bastante más complejos, digamos, que reparar, digamos, en el tema del juez Garzón. Así que, pero sí, con respecto a la gira yo veo un tema preocupante desde lo que a mí me toca y que yo trabajo profundamente, y es el giro del gobierno desde una lógica de gobierno ecologista, digamos, a un giro a un gobierno extractivista donde en el fondo lo que se está haciendo es ir a vender cobre, litio y ahora con esta apuesta por el hidrógeno verde, ¿cierto?, a Europa. Y eso sí, para mí es tremendamente preocupante porque la lógica que vamos a tener de conflictos socioambientales, la profundización del modelo de desarrollo que va en la lógica, pero de vender en el fondo recursos naturales solamente y no pegarnos un salto hacia otras lógicas económicas, yo creo que eso es tremendamente preocupante de esta gira. Y yo lo digo acá y quizás todavía no es algo que esté, digamos, muy en la palestra pública, pero el tema del hidrógeno verde es tremendamente complejo lo que está ocurriendo. Entonces, y eso es lo que en el fondo se fue a vender a Europa en estos momentos, que es una especie de un neocolonialismo nuevamente, o sea, y seguimos en la misma lógica y en la misma trampa, digamos, del desarrollo económico vendiendo, en este caso si no es un recurso natural, pero en el fondo es algo que está fabricado, ¿cierto? Y eso implica, digamos, grandes problemáticas para nuestro país. Y lo voy a poner de esta forma: el hidrógeno verde tiene emplazamiento de desalinizadoras, grandes proyectos energéticos, líneas de transmisión, puertos, o sea, en lo que hemos topado siempre, digamos, de la conflictividad socioambiental que existe en nuestro país. No hay ordenamiento territorial y eso ya es tremendamente más profundo y lo que me preocupa de esta gira, porque vamos a ver una profundización, digamos, del modelo que implica nuevamente, ¿cierto?, sacrificar territorio. Sí, Claudio. A ver, yo creo que hay que hacer varias distinciones. El marco de esta gira presidencial es precisamente en el marco del acuerdo marco avanzado de Unión Europea con Chile, que a mí me parece que es algo bien importante para el desarrollo del país, para la relación que tiene nuestro país con la Unión Europea. La actualización de este acuerdo ha sido un proceso bien largo y esta gira viene precisamente a dar el último impulso precisamente para aquello, para que efectivamente sea ratificado por todas las partes. Y me parece que ese acuerdo abre ventanas importantes para el desarrollo del país, para la relación con la Unión Europea, donde yo destacaría dos cosas que me parecen bien claras. Una, que tiene que ver con que la Unión Europea ya no solo mira lo que producimos en Chile, sino que también cómo lo producimos. Este acuerdo tiene un eje bien importante desde la sustentabilidad del desarrollo. Y me parece que hay una ventana muy importante para poder conversar y mirar bien cómo estamos haciendo las cosas nosotros en Chile en nuestra producción. De nuevo, el tema es no solo lo que producimos, sino que cómo lo producimos. Eso diría yo por un lado.
Por otro lado, a mí me parece que en otra materia que no tiene que ver precisamente con el acuerdo marco con la Unión Europea, el presidente me parece que ha sido bastante claro en la condena a la violación de los derechos humanos. Y lo ha dicho también, lo ha señalado respecto a Nicaragua, lo ha señalado respecto de otros países latinoamericanos. Me parece que en ese sentido el presidente no ha tenido un doble estándar en la condena a los derechos humanos. Y a mí me parece que eso es algo bien importante a relevar precisamente en este marco donde él sale a representar a Chile, él sale a hablar en representación de Chile, como jefe de Estado. Y me parece que es bien importante en ese sentido. Otro es que, lo tercero, y para terminar, por el tiempo, es que efectivamente toda gira sirve y contribuye a afiatar las relaciones con otros estados, con otros países, y en este caso con la Unión Europea. Entonces a mí me parece que en eso uno puede mirarlo de varias formas. Yo prefiero mirarlo en términos positivos, lo que ha sido esta gira, lo que se ha hecho, lo que contribuye esto precisamente para la relación con la Unión Europea. Yo me quedaría en ese marco de lo positivo de la gira. Bueno, vamos a ver qué va a pasar durante esta jornada, porque se espera además que hable el presidente Gabriel Boric, que tenga una conferencia de prensa más o menos 1:00 p.m, va a estar hablando ahí en Europa, así que 1:00 p.m. de Chile, así que vamos a tenerlo ahí, de hecho, en la segunda edición de Radio Análisis. Justo, ni que lo hubiésemos puesto de acuerdo. Bueno, queremos agradecerle a Pamela, a Claudio, que hayan estado con nosotros a esta hora de la mañana, por supuesto, más que invitados para una próxima ocasión, y que tengan un buen día. Igual. Muchas gracias, Claudio. Montserrat, Pamela, un gusto. Un gusto igual. Chao, chao. Y Monse, nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, ahí a las 8:30 con a la otro misma panel. hora, en el mismo dial. En el mismo dial, en el mismo canal también. En el mismo canal. En la misma página web, en fin, ahí tenemos multiplataforma para estar con ustedes acá en Radio Análisis. Hacemos una pausa muy cortita, ya regresamos con el último bloque acá a todas nuestras plataformas.